Forma parte del mobiliario, ¿no? Sí, parte del mobiliario. Y es presidenta actualmente de la Fundación Anselmo Lorenzo. La Fundación Anselmo Lorenzo es la que, digamos, protege y maneja toda la documentación y archivos pertenecientes a la CNT. Y también ha sido, pues, ha formado parte del grupo de memoria histórica de la CNT, en alguna ocasión ha sido presidenta o secretaria. No, pues era secretaria de Cultura y nos fuimos a excavar, ya os contaré. Y eso, digamos, ha estado en contacto con Ámsterdam para recuperar todos los archivos. Y bueno, y ha venido aquí hoy pues, a hablar de Federica Montseny. Así que vamos a dejar que nos cuente. Muchas gracias por venir a escuchar algo que seguramente sabéis, porque todo lo que puedo explicar, a lo mejor lo que puedo hacer es explicarlo junto, porque yo cuando Armando me dijo vente a hablar de la Montseny, lo primero que pasó es que empecé a sudar frío, porque hablar de la Montseny significa hablar de 200.000 cosas, pero no solamente 200.000 cosas, porque esta señora fue absolutamente poliédrica, estuvo en muchísimos frentes de todo tipo y en todos fue excelente. Y con todas las controversias que ha habido, que habrá y que como hay en todos los personajes de este tipo. No solamente será pues eso, poliédrica y no sé qué, sino que tiene otros pequeños problemas. Los pequeños problemas es que por un lado se la ha mitificado mucho, se la ha mitificado en el sentido estricto de la palabra, es decir, hay cosas que tendría que haber estado en 3 sitios a la vez para hacerlas todas las que aparecen. Además, como ha habido mucha clandestinidad y ha habido mucho en el exilio, resulta que incluso gente que la ha estudiado mucho, se dan versiones diferentes de cosas en su momento. Y por último, hay también una vertiente, que esto está pasando mucho hoy en día, no solamente con ella, sino que es igual con García Oliver, con los demás, con Durruti sobre todo, y con demás, es que diferentes sectores, incluso supermoderados, que están utilizando no solamente nuestras palabras y conceptos, léase la libertad de tomar la cervecita o crear libertad o anarquismo o libertario como lo utiliza el señor Milei o cosas así, sino que también se están cooptando con las personas y con su trayectoria. Una de las normas que cuando era secretaria general, yo no he sido nunca secretaria general, cuando era secretaria de Cultura, hay unas normas para utilizar de Cultura. Una de las normas precisamente tiene que ver con eso, para utilizar nuestros materiales, que es que cuando se refieran a los nuestros, se refieran como confederales, cenetistas, anarcosindicalistas o lo que sea de contexto, y no como republicanos, porque es una segunda muerte. Los nuestros no fueron allí en nombre de la República, que la República tuvimos suerte y tuvo 2 años digamos buenos, por decirlo de alguna forma, y medio progres, pero la República también asesinó a muchos obreros. Por tanto, la República puede ser muy buena o muy mala, porque la República no es nada más que otra forma de gobierno. Y es una forma de gobierno que puede ser absolutamente asesina como cualquier otro régimen. Simplemente hacer esa salvedad y decir que un problema de estas figuras es que también las intentan cooptar desde otros lugares de izquierda o de donde sea. Dicho esto, como decimos, quería hacer una previa. Ni el voto... A ver, obviamente estás en un juego, digamos, democrático en la República y obviamente lo juegas hasta los límites de decir, bueno, mejor tenerlo que no tenerlo, mejor saber leer que no saber leer, mejor no sé qué tal, pero las condiciones no son las mismas. El voto no es por las razones que daban entre Campoamor y la otra, y Victoria Kent, no era por eso que el voto daba lo mismo. El voto, hasta que llegó a la República, era un voto censitario.
Y era un voto que era, lo único que para las que querían el voto eran las burguesas. ¿Por qué? Porque eran menores de edad, habían sido menores, éramos todas las mujeres menores de edad, eternas, y ese voto, digamos que lo que les daba era control sobre sus bienes. Las obreras nada tenían, nada necesitaban, por ese lado. Por eso te digo. Y luego, lo que estábamos hablando de las palabras. Siento llevarte la contraria, pero Federica Montseny y el anarquismo no quiere llevar a nadie a la emancipación. Ya. Quiere llevarlo a la liberación. Porque la emancipación, aunque sea, insisto, aunque sean cosas buenas que te llevan en un buen camino, la emancipación quiere decir que te emancipas de un estado, de un sistema, de una estructura a la que no criticas, simplemente te emancipas de ella. Por tanto, la idea y el objetivo final es la revolución social, que casi tocamos con las manos. Y sobre todo aquí con las colectividades casi se tocó con las manos. La mitología y luego el contexto de ser una mujer y que por tanto se le da, cuando les interesa, se les da un aura o absolutamente negativa o absolutamente positiva. Si absolutamente negativa es que esa señora tenía mucho mando, pues sí, como tantos hombres en aquel momento. O absolutamente positiva es como es una mujer, todo lo había hecho bien. Eso también a veces diluye demasiado los esquemas. Empiezo con una frase que tiene que ver con lo que se ha dicho aquí, muchísimo, porque veréis que, bueno, si la lío alguna vez es que las notas están en catalán y además yo normalmente también hablo en catalán, con lo cual, si hay alguna burrada me la decís, que ya, sí, eso. Nosotros consideramos que el hombre, para poder realizar las ideas anarquistas, había de superarse él mismo, él primero. Es decir, que una cosa es el hecho insurreccional de la revolución y otra, la obra pedagógica que se había de hacer, a partir de las criaturas, preparando al hombre para vivir en una sociedad sin Estado, sin necesidad de policías ni de nadie que dirija y vigile sus acciones y su vida. Básicamente está hablando de la formación y de la pedagogía. Encierra una enorme declaración de principios que el anarquismo había tenido siempre muy en cuenta, que es que la educación lo es todo. Cuidado, la educación, la formación y la autoformación. Porque como decía Mujeres Libres, leer, depende de qué. Depende, ¿vale? Bueno, pues esa declaración de principios dice lo que estábamos hablando ahora. No hay educación, no hay criterio, no hay autocrítica. Y cuando las cosas vienen mal dadas, la gente busca mesías, básicamente. Así, por eso hay los problemas que hay y ya está. Bueno, también deciros que hay que recordar aquí que recordar a Federica Montseny es recordar la coherencia ideológica de una vida dedicada a un ideal, tal como suena, desde el principio de su vida, porque claro, venía de donde venía, ¿no? Y como hemos dicho, esto parece anacrónico, pero yo creo que es una cosa que deberíamos tener muy en cuenta porque el ideal de Federica Montseny no es un ideal que puedas dejarte en la puerta después de un debate parlamentario, porque el anarquismo es una forma de vida. No puedes dejar el debate en la puerta y luego de puertas adentro hacer otra cosa. Por tanto, que fuera un ideal de vida es lo que es. Bueno, pero que ella no era la única, que de hecho pertenecía a una generación ya extinta, que tuvieron, a poco que miréis cosas de memoria histórica, veréis la enorme construcción de la revolución, las enormes construcciones. Nos han estado persiguiendo precisamente con las deconstrucciones o nos han llamado asesinos, nos han llamado tal, nos han destruido ideológicamente, nos han destruido físicamente y nos han destruido documentalmente, cosa que ya hablaremos. Pero era una generación que fue capaz, desde absolutamente abajo, llegar a la revolución social. Por tanto, yo creo que la memoria de Federica es muy interesante, pero es la memoria de todos, ¿vale? Y tenemos ese deber para con el pasado, pero también con el futuro, porque es absolutamente necesario. A la Federica Montseny Mañé la llamaban la indomable,
que es que por una luego es por una novela que escribió ella, porque entre otras cosas era escritora. Era periodista, publicista en nuestros ámbitos significa que a lo mejor había unas campañas de lo que fuera y tú te ibas a un grupo de publicidad, quiere decir que se iban de pueblo en pueblo a hacer mítines, a explicarle a la gente cómo podían funcionar las cosas de otra manera o cómo podían funcionar a través de lo que ya se había llegado a los acuerdos de los congresos de la CNT, para ver cómo se podían hacer funcionar, pues eso, colectivizaciones, cuestiones de mujeres, cualquier cosa, ¿vale? Bueno, Federica de hecho nació en Madrid, pero nació en Madrid porque cada uno nace donde le da la gana. Básicamente, porque los padres no, es que a veces todo el mundo, ¿sabes? Que por eso que os digo que todo el mundo se la quiere quedar, es que he visto artículos incluso diciendo la vida reusenca de Reus. Pero los de Reus es que tienen un problema, porque como están en la bronca con dónde nació Gaudí, si ahí o en Riudoms, pues ahora están buscando más broncas, ¿sabes? Están buscando, vale, es una broma, pero la cuestión es que nació en Madrid porque habían sido, después del proceso de Montjuïc en Barcelona, habían tenido que salir del país, ¿vale? O sea, los padres, después de un atentado que hubo, que al proceso de Montjuïc empezó con un atentado en la calle Cambios Nuevos y acabaron todos en la prisión del castillo de Montjuïc. Ese que la gente se pregunta por qué decíamos de tirarlo en Barcelona, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces se van de destierro, acaban en Inglaterra, después vuelven clandestinamente a España y se trasladan a Madrid, que es donde nace Federica. Nace en el 1905 y sus padres, es que para saber quién es Federica se ha de saber también quién son sus padres. Su madre, que era Teresa Mañé, que también la podéis conocer como Soledad Gustavo, fue una de las primeras maestras laicas existentes. Una de las cosas que hizo mucho el anarquismo, es que claro, hay que poner contextos, es que a través de los propios sindicatos, en los propios sindicatos y en los ateneos racionalistas y en otros ateneos, se hacían escuelas de forma sistemática, porque por concordato entre el Estado y la Iglesia, toda la educación, aparte de algunos maestros sueltos que había no sé dónde, toda la educación estaba en manos de la Iglesia. Y toda la educación, no solamente la educación, sino lo que dice esa educación y la forma en la que educa y los conceptos bajo los que educa. Por tanto, la educación, la que había, que por cierto no se llamaba educación, si os fijáis la ley se llama de instrucción pública, es muy fácil. Cuando llega la revolución industrial, alguien tiene que hacer funcionar las fábricas y no vale que no sepas de letra o que no sepas de tal. Tienes que saber las 4 cosas que interesa que sepas y por tanto es de instrucción pública. No tiene que ver con la burocratización del Estado y con la necesidad de que la gente sepa otras cosas. Insisto, mejor saber leer que no saber, pero que sepáis que no fue un acto humano de un ministro que tiene la estatua a la salida de Atocha, ¿vale? Pues ser maestra laica en ese contexto era absolutamente revolucionario. Y bueno, era la época, bueno, un poquito después, porque también eran muy amigos de Ferrer y Guardia, que precisamente por crear una escuela, como la Escuela Moderna, fue asesinado en 1909. Y además fue a veces muy tapada por su marido, pero era una de las grandes teóricas, porque además era libre pensadora, fue editora, fue una de las grandes almas de la Revista Blanca, que es una cosa es una revista muy necesaria, que además tiene una hija, esta Revista Blanca, que fue una idea gloriosa que ahora os contaré. Habían hecho la Revista Blanca, pero en Madrid vivían de tal manera que, o sea, habían querido vivir de acuerdo con la naturaleza. Digamos que les iban saliendo las cosas bastante mal en cuestiones económicas. En cuestiones económicas
no hacían mucho. Y no solamente eso, sino que el Joan Mañé acabó siendo parte de, no sé si habéis oído hablar, porque están muy orgullosos los madrileños, de Arturo Soria, de toda la organización de Arturo Soria. Pues no solamente estaba trabajando para él como secretario y demás, sino que después tuvo una bronca monumental porque dijo que Arturo Soria estaba timando, y durante años tuvieron pleitos, porque estaba timando a la gente que nunca vio las casas que estaban sobre plano. ¿Qué os voy a explicar? Que no sepamos de lo que pasa ahora pero ya traen con las inmobiliarias, pero ya traen los lodos, ya traen parte, ¿no? Bueno, entonces cierra la revista Blanca, que había nacido en el 1898, cuando nace Federica. Os lo explico ya. La revista Blanca, y así ya no lo hablo después, la revista Blanca fue un gran apoyo para, decían, la sociología, arte, ya lo decían, sociología, arte y teoría y cosas de esta, y ciencia y demás, pero fue muchísimo más importante. Le dio voz a los grandes escritores, y teóricos de la época, no necesariamente anarquistas, pero que dentro de todo de sus ideas era una idea de cómo organizarse de nuevas maneras y que estuvieran fuera del Estado. Tuvo una repercusión inmensa a nivel de teoría y a nivel de afiliación, de militancia obrera y de militancia anarquista. Tuvo unas tiradas increíbles en los años 30, de que se iban a más de 50.000 ejemplares, y a veces se tenían que reeditar. Bueno, pues que sepáis que esta novela de Revista Blanca, que después tiene muchísimo protagonismo, Federica Montseny, tiene una hija que se llama La novela ideal. Y es absolutamente una genialidad. Bueno, ahora negaré que he dicho esto en voz alta, pero ahora la lees y te da un poquito de... Pues la forma de estar, claro, es la forma de describir los años 20 y 30, ¿vale? Pero es crear novela romántica, pero cambiando los roles de las personas. Es decir, ahora ya el señorito no es el gran señor que tú va a hacer de ti una mujer honrada, ya no es el héroe. El que tiene dinero ya no es el héroe, el que las mujeres deshonradas tienen una lucha, tienen un compañero obrero que las apoya y que los está haciendo, que la está ayudando a quitarse ese lacra de encima. Los obreros en general y sus prácticas y sus tradiciones y sus formas de ser se convierten en heroicas y se convierten en románticas. La forma de juntarse las personas en parejas o en libre también cambia absolutamente y deja de ser aquello de se casaron y fueron felices y comieron perdices y los casó el cura, con lo cual es un trabajo brutal que se hace a un nivel en un país en el que el 69% del personal era analfabeto y en el caso de las mujeres subía bastante. Entonces, en ese sentido, que la gente se las leía los unos a los otros, eso fue una verdadera arma de formación, aunque parezca mentira, aunque parezca como muy cursi, pero fue una verdadera arma de formación en este sentido. Y en eso tuvo muchísimo que ver también Federica Montseny, porque fue la que lo llevó adelante. Eso sí, había las mejores y otras no conocidas plumas de la época, ¿no? Bueno, pues eso, nació en Madrid, nació en ese contexto que os he dicho. Se fueron cambiando de sitio, eso sí, ya se han cambiado de sitio miles de veces, pero digamos que el núcleo de tiempo fue por el barrio de Chamberí. Entonces, fue educada en casa por su madre, es laica, y dice que sus primeras palabras, supongo que eran palabras sí, pero sus primeras palabras y sus primeras letras no las hizo hasta los 7 años.
porque su madre, que todavía tenía reflejos de Rousseau, decía que primero había que amueblar el cuerpo y después amueblar la mente, que con la observación del entorno, y parece, por lo que vemos tampoco parece que saliera demasiado mal, ¿no? Pero ella misma dice que hasta los 7 años no, porque su madre la educó en casa y no fue a una escuela. De hecho, después sí que fue a diversas escuelas. De hecho, fue a la Berlitz de idiomas, fue una academia Koch, porque sí que había una academia, la academia dentro de eso era la forma de hacer pues, lo que aquí llamaríamos formación profesional. E incluso estuvo de oyente en la universidad de filosofía y letras. Pero que la base fue una lectura indiscriminada, por eso ella misma decía que estaba tan mal de la vista y que se había apagado su vista porque había sido una lectora voraz de, claro, la gran biblioteca de sus padres. Una vez una compañera hizo una tesis que decía que un anarquista es una biblioteca. Pues en este caso, por aquí hay una anécdota que dice que cuando se tienen que venir para Barcelona, al final, porque también con los broncas con Arturo Soria se vuelven a Barcelona porque hay otro destierro, claro, vas contra el jefe máximo de las inmobiliarias de la época, pues no está bien visto. Y que de hecho se quedaron de remanente la familia para organizar el traslado de la biblioteca. Es decir, era una cosa absolutamente importante y es de donde creció y lo había hecho. Bueno, dicen que además vuelven a Barcelona con 7 años, vuelven a Barcelona. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se forma? Se forma de diversas formas, o sea, en diversos ámbitos, pero claro, es que estamos hablando de una casa en la que no solamente hay libros, sino también hay gente que pasa y traspasa. O sea, grandes referentes del obrerismo español están por casa como cuando viene tu prima a verte. Quiero decir, claro, eso también ayuda bastante, ¿no? Y es donde establece las primeras relaciones personales y cuando empieza a militar en los primeros movimientos anarquistas de acción. Cuando es solamente una niña, empieza a leer en voz alta una publicación que existía en Barcelona que se llamaba El Diluvio, en las tiendas donde va a comprar por cosas de su madre, ¿no? En voz alta, fijaros lo que os digo, esto es una cosa seguida dentro del anarquismo. En voz alta porque así las mujeres pudiesen saber cómo estaba la guerra europea. Estamos hablando de la época de la guerra europea. Entonces, es la primera, dicen que es la primera muestra de las dotes de comunicadora, pero es que también es la forma. Si tienes 10 años y estás leyéndole a la gente, también ves cómo contestan y es una formación muy bestia. Es otra forma, y dice que era otra forma de empezar la vida de militante. Dice que a los 12 años ya acompañaba a su padre a los teatros, porque él ejercía como crítico teatral, a meetings, a conferencias, a los ateneos. Entonces, claro, una Federica adolescente va conociendo el mundo de los hombres, que pueden ir a donde quieran sin que nadie los tenga que acompañar. Y lo dice en alguno de sus textos, dice, me di cuenta de que me empecé a dar cuenta de las diferencias, que claro, ella no las había recibido tanto en primera persona, pero se empezó a dar cuenta en ese momento. Luego habla de las influencias de su alrededor, y siempre habla de Louise Michel, pero habla sobre todo de Teresa Claramunt, porque las cosas no surgen de la nada. Y Teresa Claramunt es un referente para todas las mujeres. De hecho, todas las mujeres de los años 30 hablan de Teresa Claramunt, la tejedora y escritora autoeducada, autoformada, Teresa Claramunt, que fue un gran referente. Dice de ella, he tenido una madre de carne que también fue una maestra, Soledad Gustavo, y una madre espiritual que fue mi fuerza, mi vocación.
Y es hoy el hada buena que me ha salvado y me salvará siempre de la vanidad, el envanecimiento, el cansancio o el despecho. Esta es Teresa Claramunt, una tejedora de Sabadell. Bueno, con 15 años presenta la primera novela, que son Horas Trágicas. En todo caso, si después hablamos de ella si queréis. Y como les insistió mucho a sus padres, entonces volvieron a editar, buscaron amigos dentro del movimiento anarquista y volvieron a editar la revista Blanca. A partir del 23, en plena dictadura de Primo de Rivera, vamos a hacerlo en el momento más fácil, ¿vale? Y lo empezaron la revista Blanca vuelve a salir en el 23 y, como os digo, después empieza a salir la novela ideal. Y bueno, fueron... durante la propia dictadura ella misma, aparte publica La Victoria y El hijo de Clara, que es la segunda parte, y La Indomable. Todo esto, estas tres novelas hablan precisamente de cuál es la situación de la mujer, y luego, como os he dicho, La Indomable es la que os digo que es autobiográfica y que por eso a veces le llaman La Indomable, ¿no? Se llama Federica, para que os deis, la protagonista se llama Federica, así que poco hay, ¿no? Imaginación. También escribía en Solidaridad de la Obrera y hacía artículos en Redacción, en otras prensa anarquista, que prensa anarquista también es como las bibliotecas. Donde haya tres anarquistas aparece un periódico, ya os digo también. Durante toda la vida escribió miles, no centenares, miles de artículos y de todos los temas conocidos. Yo no sé si lo habéis oído hablar alguna vez, pero la Federica a veces se habla de ella como la mujer que habla, también, ¿no? Y la mujer que habla es eso, escribía como hablaba, son conceptos cerrados, cortos, absolutamente explícitos y absolutamente claros y clarificadores. En eso tuvo mucho que ver con mujeres libres, aunque curiosamente y teóricamente estaban en contra, pero luego resulta que estaban colaborando en todo. Simplemente eran diferentes formas de llegar al mismo sitio, ¿no? El feminismo, también habla de feminismo, pero es que esto lo decimos nosotros ahora. Porque también os diré que el feminismo, por la misma razón de lo de los votos, era lo mismo. Las feministas eran burguesas que querían control sobre sus vidas, cosa que no iba a tener la obrera porque nada tenía. Básicamente no tenían información. Pero por eso os decían, no somos feministas. El concepto actual eran feministas, anarcofeministas y más allá del feminismo. Pero en aquel momento el feminismo era burgués y se ha de tener muy en cuenta que los conceptos son totalmente diferentes. Y verdaderamente es curioso porque le dedica miles de páginas al tema de la mujer de una forma u otra y, insisto, empezando por hablar del feminismo como un montón de reivindicaciones, un montón de reivindicaciones burguesas. Dice, no hemos sido, no somos, no seremos nunca feministas. Consideramos que la emancipación de la dona está íntimamente ligada a la verdadera emancipación del hombre. Por eso, tenemos bastante con llamarnos anarquistas. Pero nos ha parecido que, sobre todo en España, nuestro movimiento adolecía un exceso de masculinismo. Al hombre, en general, no le gusta que la mujer le represente. Perdón, estoy traduciendo directamente. Sí, es cierto, y como sabéis, la libertad no se pide, se conquista. Pero los privilegios no se dejan ir si alguien no te obliga a hacerlo. Tú no vas a ceder tus privilegios si pasa eso. ¿Y qué pasaba? Que la mujer era la esclava del obrero. ¿Cómo podía ir el obrero al sindicato? ¿Podía ir a no sé dónde? ¿O podía ir a la taberna? No podía porque había alguien en casa. Porque había alguien en casa haciendo el trabajo, saliendo a comprar en la media hora de descanso. Al otro día oí a las Nieves con Costrina hablar de la ley de la silla, que decía que las mujeres se tenían que sentar media hora cada X tiempo, pero para que después no hubiera problemas con los partos.
Y luego dentro de eso hablaba o sea, que las cosas no se hacían por bonomía ni por hacer un bien humano, ¿eh? Y dentro de eso, que había mujeres que tenían media hora más de descanso al mediodía, porque tenían que ir a hacer la compra. Y eso lo tenían también muy claro, que si no, no hubiera funcionado, el sistema. O sea, no es una cuestión de bonomía, pero que, claro, esos obreros tampoco estaban de acuerdo en que tenían los pocos privilegios, vamos a llamarlos privilegios que tenían, que era tener una esclava a mano. Tampoco es tan fácil que tú digas, sí, no pasa nada, ¿no? O sea que sí, también hubo que conquistar incluso dentro de los propios medios anarquistas, lógicamente. Nadie deja esos privilegios porque alguien le pida amablemente que los deje. Por tanto, sí, broncas las que queráis. Vale, en 1930 se unió a Germinal Gleas, que ya al final de sus vidas, cuando hablemos del exilio veréis que son como un tándem. Son como un tándem para toda la vida, pero además son un tándem de funcionamiento interno. Y curiosamente alguien que hablaba del amor como Federica Montseny hablaba del amor como... ¿Cómo os diría yo? Le diría que el amor que no era una cuestión a tener en cuenta, porque el amor lo que hacía era precisamente esclavizarte. Y que ese amor romántico, bueno, no era romántico en aquella época, pero ese amor que tal, era el primer paso para la esclavización, la maternidad no querida o obligada precisamente por las situaciones y por las situaciones legales del tiempo. También era eso, pero curiosamente cuando habla de él y cuando habla de cómo lo conoció, ese amor en primera línea. Y ya os digo, crearon un tándem desde 1930 hasta la muerte de Gleas en el exilio. Y es curiosamente, ahora, en ningún momento dejó todo el trabajo que estaba haciendo por casarse. En el 1931 dicen que abandona el ambiente libertario y se afilia a la CNT. No. Sabemos que se afilió antes, lo que pasa es que a partir de 1931 el funcionamiento de la CNT es más visible, viene la República, hay un crecimiento exponencial, y dice que sea al sindicato único de profesiones liberales. Claro, escritora, no sé qué tal, otro no podía ser. Y también en la redacción, y es el momento en que al mismo tiempo se empieza a crecer, va teniendo cada vez más cargos y empieza a tener más peso dentro de la organización. Porque, de hecho, precisamente la que fue ministra es la que tiene las ideas más radicales, y las tiene después también, o sea, después de ser ministra. Porque dice su defensa del insurreccionalismo anarquista cimentó entonces su reputación anarquista radical, que no daba tregua al régimen republicano, como os he dicho, y que defendía sus actitudes desde la tribuna. Fue lo que os decía, que hacían giras para dar a conocer las ideas, estuvo por todo el estado dando a conocer las ideas, y también fue radical en su enfrentamiento con los que se llamaron trentistas o pestañistas y con Juan Peiró, por las formas más, digamos, más vamos a colaborar de forma intrínseca con la República, ¿no? Entonces se estuvo totalmente en contra del manifiesto de los 30 de 1971, cosas no se les llama así, y fue creciendo, pero cuando llega a los puestos de responsabilidad es en la guerra civil. Y bueno, os he dicho que le llamaban la Indomable en alguna película y que le llamaban la mujer que habla, cosa que es muy importante, pero también le llamaron la Leona, Miss Fay o Primadonna, porque claro, en la guerra también se afilia a la Fay, con toda la lógica, porque es la forma de funcionamiento en aquel momento. Y antes de llegar a la guerra civil, y os he dicho que hacía todas estas giras, también está por el abstencionismo en el 33, también está en contra de la Alianza Obrera,
no es la Alianza Obrera. La Alianza Obrera fue el movimiento que se... no, la Alianza Obrera en el 34, la Alianza Obrera fue en 1934 en la insurrección de Asturias. Sí, pero la Alianza Obrera fue dentro de Asturias y dentro de algunos lugares de Cataluña y en algún sitio más, dentro de que la CNT no estaba de acuerdo en esa insurrección, porque teóricamente era llevada por los socialistas radicales, nada que ver, ¿vale? Socialistas radicales, entonces hubo lugares en que sí que hubo esa unión. De hecho hubo gente que acabó en los barcos y tal, y acabó muerta y acabó no sé tanto en Asturias como en Cataluña, más en Asturias que en Cataluña, por supuesto, pero fue porque esa Alianza Obrera era, decimos, con el socialismo que nos está fastidiando. Cuando digo fastidiando quiero decir asesinando. Por otro lado, ni flores, ¿no? También estuvo en el Congreso de Zaragoza, que es el que precisamente es el que va a poner las bases, no solamente de las colectivizaciones y de cómo se tendría que llevar la economía a partir de ese momento, sino también de todas las cuestiones de la mujer que después se desarrollarán. Y estuvo justamente con Isaac Puente. Isaac Puente es alguna persona que si queréis, un doctor que si queréis revisar, muchas de las ideas, aparte de las de Amparo Poch, muchas de las ideas que luego pone en práctica desde el Ministerio, vienen precisamente de personas como Isaac Puente y, como he dicho, como de Amparo Poch, a la que además la estuvo ayudando dentro del Ministerio. Estuvo en las ponencias, precisamente está en las ponencias colectivistas y lo subrayo porque tuvieron toda la importancia que tuvieron en Aragón, ¿no? Lo que había de ser el colectivismo agrario, sobre todo. Claro, yo vengo de un sitio donde es más importante las colectivizaciones industriales, pero claro, el colectivismo agrario es verdaderamente lo que hace, y sobre todo en aquella época, ahora es un poco diferente con la globalización y demás, pero si no hay agro, no comes y no vives, y la base de la economía estaba en la zona agraria. Por eso parte de la sublevación militar tuvo que ver, ya sé que me voy, pero es que si no se entienden los puntos. Parte de la sublevación tuvo que ver precisamente con una reforma agraria que no se llevó, además una reforma agraria de estar por casa, que ni esa se llevó a cabo, sobre todo en los lugares latifundistas. Todos los latifundistas obviamente estuvieron de acuerdo con los sublevados y siguen teniendo tierras, miles y miles de hectáreas de tierras, los mismos que las tenían en los años 20 y 30. Bueno, igual a algunos se lo ha vendido a un fondo buitre, pero ya me entendí. Que la reforma agraria lo que promovía era la expropiación, pero solamente de un tercio del latifundio que pudiera tener el terrateniente y la puesta a disposición de los campesinos de tierras, digamos, tierras comunales que estaban sin trabajar. Pero más allá de ahí no iba la República y aún así se tuvieron que enfrentar al boicot de los latifundistas, que entonces dejaron de trabajar esas tierras, con lo cual los jornaleros que vivían de las pocas jornadas que echaban en esas tierras, pues estaban condenados a la miseria. Básicamente. Y a Lister. O sea, digamos que la reforma agraria y por eso hubo en Cáceres y en Badajoz una sublevación campesina a la que tomaron las tierras los campesinos, y ahí, consecuencia de esa sublevación y de todas las detenciones que hubo, fue cuando luego, al tomar Cáceres y Badajoz, las tropas sublevadas hicieron una matanza enorme. Sí, no, las mayores, aparte de la desbanda y de tal, además es que Plaza de Toros se hace encallamiento. O sea, para ahora no nos vamos a estar con chiquitas, para que si lo podemos hacer en serie. Para que os hagáis a la idea, la Plaza de Toros había unos 4.000, entre 3.800 y 4.000 presos, porque luego fue también
hubo más muertos porque conforme entraban iban cogiendo gente y los iban matando. Pero esos, digamos que después de la primera carnicería que hubo, y todos los presos que cogieron los mataron de una atacada, pusieron las ametralladoras en el tejado de la plaza de toros y los ametrallaron hasta que no quedó ninguno vivo. Y luego nos metieron en pozos. Bueno, pues, cuando te dedicas a estas cosas acabas llorando. Vale. Como decíamos, Largo Caballero, a ver, inicia, bueno, claro, si me voy más para allá, pero en el 36, después de que se paran en diversos lugares el golpe de Estado, y se inicia la guerra civil y la revolución social, pasa a formar parte del comité peninsular de La Jay y del comité, yo creo que era del regional, pero hay otros sitios que ponían que eran directamente del Comité Nacional de la CNT. Hay diversos, depende de dónde lo mires, si era uno u otro. Tampoco importa mucho. Que si hubiera llegado al Nacional quiere decir que has hecho más recorrido, ¿no? Porque tú vas aprendiendo también y vas de punto en punto, pero bueno. Entonces, resulta que es escogida para formar parte del equipo ministerial del gobierno de Francisco Largo Caballero porque este estaba después de mucho debate entre las filas anarquistas, pero es que Largo Caballero era su segundo gobierno. A ver cómo lo explico. Francisco Largo Caballero hace este gobierno en 1936. Era un dirigente socialista, en principio, y fue el secretario, que además fue el secretario general de UGT y presidente del PSOE. Y teóricamente, porque es que la UGT también algunas las hizo gordas también durante la guerra, teóricamente representaba el ala revolucionaria del partido. ¿Qué pasa? Que quiere decir que está en minoría. aunque seas el presidente del gobierno, estás en una especie de minoría. Entonces, ven que van avanzando entre septiembre y octubre, ven que van avanzando las tropas rebeldes, las tropas franquistas, avanzan por Andalucía, por la Carniza Cantábrica y que se acercan a Madrid. Entonces Largo Caballero intenta reunir a todas las organizaciones obreras porque, entre otras cosas, la CNT tiene el poder en la calle, al menos en Cataluña tiene el poder, o sea, al día siguiente Lluís Companys les decía el poder es vuestro si queréis la presidencia de la Generalitat, ¿vale? Entonces pretendía acercarlas en el Consejo de Ministros y además unificar lo que pasó después, que sería unificar las tropas en un ejército regular, que es lo que pasaría después con la militarización, porque al frente habían salido pues tropas de partidos y de sindicatos y habían salido de forma voluntaria, organizados pues como la columna de Urruti, como la columna Escaso, las columnas de milicianos habían salido al frente, pero sin ser parte de un ejército regular. Y, o sea, simplemente como columnas organizadas, obviamente, no, sí que tenían tenían sus cargos y cómo organizarse, pero lo que quería, como entenderéis, quería hacer lo que se hizo después, que serían el ejército profesional o el ejército del Frente Popular, que lo que hizo fue militarizar a todas las columnas de voluntarios de milicianos voluntarios, las militarización. ¿Y qué pasó con eso? Que muchos compañeros y compañeras se volvieron a casa porque dijeron que eso no era para lo que ellos habían salido. Por eso os digo lo de que cuando se hable de nosotros no éramos republicanos, éramos cenetistas, confederales o lo que sea. Entonces, en ese contexto, eligen a 4 figuras dentro del anarquismo, figuras absolutamente, bueno, una no, pero que fueron Federica Montseny, Joan García Oliver, Joan Peiró y Juan López, del que pobre no se acuerda nadie nunca, pero bueno, pero fueron en principio fueron las elegidas por el Comité Nacional, que es donde se toman Comité Nacional somos todos, pues somos una confederación, es donde se toman las
las decisiones, que obviamente fueron súper criticadas, se las sigue criticando por ello, y bueno, pero fue a veces una... no estoy ni justificando nada porque yo no estaba. O sea, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en aquel momento? Ya es otra cuestión, ¿no? Pero un motivo que te corto, perdón. Curiosamente, hay una película que se hizo por Federica Montseny que se titula La dona que parla. La mujer que habla. Es en catalán, o sea, habla más que catalán. En esa película, o sea, todo el Comité Nacional que Sonia, que se reunió y que decidieron, pues lo trasladan a un bar, a una mesa de un bar, ahí se sientan los cuatro a discutir, ¿ves? Que sí, que no, y que haga un chaparrón. O sea, cuando eso es completamente falso. O sea, en la TNT no se puede tomar un acuerdo de semejante envergadura, no lo pueden tomar las personas afectadas nada más, y muchísimo menos. Eso es impensable para un anarquista, para cualquier persona ajena, pues lo ve tan normal. Pues nosotros no. Bueno, de hecho ahora veréis que ellos mismos tienen, a lo mejor la conversación simplemente fue después entre ellos diciendo qué estamos haciendo o con dónde llegamos, porque claro, esas conversaciones después con tu propio entorno, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Verdaderamente estoy más por una cosa que por otra, pero dijeron que sí y entraron a formar parte. Es la primera vez, la primera ministra que hubo en España, la primera anarquista que toma un poder y, bueno, la primera en muchas cosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Justamente en ese momento las tropas estaban tan cerca de Madrid que ya se trasladan a Valencia, con lo cual, lo que eso quiere decir de convulso, ¿no? Hay un momento que es que cuando habla de esto, o sea, ella habla de esto, de cómo se sintió ella pues eso, cuando le dijeron que tenía que ser eso, verdaderamente fueron días y días y días de hablarlo con el entorno, y de llevarlo, porque si te lo está diciendo la organización, hay una cuestión que también es bueno, hay unos acuerdos, nosotros hacemos los acuerdos, pero podrías haber dicho yo no, otra. Porque yo tenía 32 años, podía haber puesto 200 excusas, ¿no? Pero bueno, se atuvo los acuerdos, gracias. Bueno, y entonces, y fue ministra de Sanidad y Asistencia Social. Dice, en los primeros momentos, dice ella que tenía que confesar que le preocupaba más el curso de la guerra y de la revolución que la buena marcha del ministerio. Pero eso lo dijo, curiosamente, de un ministerio que consiguió hacer todo lo que de entrada intentó que el organigrama ministerial tuviera la inspiración sindical, es decir, una estructura parecida a la de la CNT. Una estructura parecida a la CNT, que es lo que acaba de explicar él, que va así, va subiendo, pero no es que vaya subiendo porque los de arriba sean más, sino que simplemente se toman las decisiones aquí, se comparten de forma confederal, o sea, federaciones que se confederan, se van hablando hasta que llega es el final, que sería un pleno, que es en el que se toman las decisiones, pero con todo lo que viene desde abajo, ¿vale? Y entonces creó un organigrama en el ministerio, empezando por ahí, en el que estaba haciendo lo mismo que en nuestra estructura sindical. Entonces, lo que más se conoce es el proyecto de ley de aborto, pero hizo muchísimas cosas más. Lo que no le importaba en aquel momento no impidió que planteara una política de bienestar social basada en criterios de ciudadanía social y totalmente alejada de las prácticas de beneficencia. Eso es muy importante. Aquí había una cosa, y hay una cosa que dice es caridad cristiana. La caridad cristiana y la limosna es simplemente algo que permite entregar el cielo a los que la hacen. Pero no es una buena forma, porque además eres dependiente de la caridad de otros, y por tanto estás además en un nivel más bajo.
Asistencia es otra cosa, es una cosa comunitaria y de cuidados y de que nos tenemos que cuidar todos, ¿no? Bueno, ay, me he perdido. Hablamos del anteproyecto. Uf, por Dios, que me he perdido. ¿Qué estaba diciendo? Vale, es igual. Anyway, a ver, el proyecto más conocido por la parte es el proyecto de ley del aborto. En este caso, pensad que si ahora estamos en los puntos en los que estamos con la cuestión del aborto, imaginaros cómo debía ser la cuestión en los años 30. Obviamente, ¿qué es lo primero que se fastidia cuando llega una guerra? Aparte de la verdad, los derechos de las mujeres. Por tanto, el proyecto de ley hizo una especie de trampa y se unió con un decreto ley de la Generalitat de Cataluña y se pudo desplegar en algunos sitios. En Cataluña se desplegó. Pero la mayoría de los sitios, la expresión no solamente de Largo Caballero, sino sobre todo de Negrín, que ya estaba a camino del comunismo, del estalinismo, perdón, fue que eso no interesaba, que en ese momento había una guerra y que por tanto eso, la cuestión de la aborto, como siempre, era una cuestión menor a no tener en cuenta. Pero aún así se puso en marcha. Pero eso implica tener una idea básica en la cual lo de derecho al aborto, porque además dice, si lo podéis encontrar por internet, que lo dice muy claramente, dice en un momento determinado que era la tragedia de tener más hijos que alimentar, la tragedia de que las ricas sí que podían abortar, la tragedia que significaba para las familias y para la sociedad que no hubiera la posibilidad que las mujeres abortasen. Por tanto, y que la tragedia personal que significaba también para ellas. Pero que tragedia social, económica y también íntima de lo que significaba eso. Y que por eso lo había hecho en su momento. Pero si tú tienes una idea anarquista, tú ves al ser humano como una totalidad y por lo tanto lo que te voy a hacer es hacer formación hacia más mujeres libres, pero formación en el sentido de que los médicos y toda la gente tengan que también dar ideas de contracepción, ideas de higiene y sanidad dentro de lo que serían los embarazos, porque eso no existía. Ya sabéis que en cuestiones de medicina tampoco es que haya muchas cosas así. Y que también os recuerdo simplemente, en 75 acaba la dictadura. Pues me parece que son 5 años después, todavía, si había riesgo de muerte en un parto, se le preguntaba al marido que a quién quería salvar. Es decir, es que claro, decir esto que no parece nada, pero es absolutamente revolucionario en un contexto como el que estamos hablando. Entonces, hizo todo, que se acogió al decreto de Cataluña para poder hacerlo. Es curioso, también como era asistencia, también se habló cuando hablan de ella, hablan de las parejas de hecho, pero yo tengo la sensación de que simplemente cuando hablan de ella en este sentido, porque a ella no le he oído hablar de eso, hablan más bien de lo que para nosotros eran las uniones libres. Las uniones libres significan que es eso, libre. ¿Sabéis lo que implica una unión libre? Implica que es libre, aunque esa palabra es así de grande, porque implica que tú conoces tu cuerpo, el hombre conoce el suyo, porque tiene que haber placer, si tienes una unión libre y hay amor, tiene que haber placer. Tienes que conocer tu cuerpo, tienes que decidir si eres madre o no eres madre. Lo que llamaban las mujeres libres la maternidad consciente, serlo o no serlo, depende de lo que quieras o de lo que decidas en ese momento. Por lo tanto, tienes que tener capacidad de decisión, no puedes ser una menor de edad perpetua, como lo eran en aquel momento y como los fueron después en el franquismo.
tienes que saber de partos, tienes que tener la posibilidad de que esas criaturas sean educadas de una forma determinada, que no tengan que ver con los papeles porque es una unión libre que se puede deshacer en un momento determinado. Tiene que quedar muy claro, tienen que quedar muy claras las nociones de cada persona, pero es que implica economía, implica sociedad, implica autoconocimiento, que no existía, implica conocimiento de la vida, no solamente de la vida sexual, y implica, porque hay mucha gente que cree que unión libre y todo eso significa que te follas al Orfeón Donostiarra. Pues no, de verdad, no es cierto. Es la mayoría de gente, había gente que lo podría pensar, pero no era así. Había un compromiso y eso quiere decir que hay una formación previa, cosa que ni la formación, ni el conocimiento del cuerpo, porque las obreras, os recuerdo que conocían más las mujeres del campo que las obreras, ¿vale? Porque, claro, era lo normal, pero las mujeres obreras de fábrica habían perdido también todo ese bagaje cultural que las acercaba a las formas tradicionales, pues de tener hijos y demás. Eso tampoco existía. O sea, ser una unión libre significaba todas estas cosas que tienen que ver con ello. Entonces ellas, como era asistencia social, tenía que ver con eso también. La adopción, cómo tenía que ser también, porque las adopciones a veces eran aquello, no tengo hijos, pillo el de la señora de la limpieza, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y eso pasaba muchísimo. También la adopción hizo políticas hizo políticas anticarcelarias. Y también tuvo que ver con, dentro de la asistencia, tuvo que ver con las colectivizaciones en cuanto que la asistencia a las personas tenía que pasar de una forma determinada, porque las colectivizaciones también tenían sus formas de asistencia social, por decirlo de alguna forma. Tenían una serie de normas. Dile algunas tú que... Hombre, normas así en concreto no, porque eso digamos que luego en cada colectividad se organizaban en todos los ámbitos, ¿no? Entonces no había una regla fija, pero lo que sí que se controlaba era una asistencia general para todos. Y que todo el mundo tuviera acceso a lo que hubiera. Si hubiera un médico, pues a ese médico, y si había tres, pues a cualquiera. De todas maneras, como no había una estructura, digamos, sanitaria muy fuerte, sobre todo en las zonas rurales, pues digamos que tampoco varió gran cosa. Y luego tener en cuenta también que muchos de los médicos que había pues eran de mentalidad inglesa, ¿no? Porque solían ser familias ya... Sí, pero por eso digo, a partir de aquí hizo aplicar los mismos principios y organizar con comités sanitarios, con enlaces municipales, comarcales y regionales, o sea, como os he dicho antes, con la misma estructura de la CNT. Y en los consejos de asistencia social estaban representados los partidos y sindicatos para que nadie hiciera ver que no veía lo que estaba pasando, ¿no? Y descentralizó los servicios, que es lo que ahora están volviéndose a recentralizar, como ha dicho la compañera, otras cosas, pero los servicios médicos también. Hay sitios donde no hay, ahora mismo, donde no hay pediatra y te tienes que ir a 500 pueblos, o la señora Ayuso diciendo que se vayan a abortar a otra parte, cosa que ya está pasando, porque bueno, no hay, por lo visto, la idea de que el servicio, que es un servicio público y que se tiene que llevar a término, por lo visto no pasa. Bueno, hizo todo eso, pero también proyectó instalar, incluso algunos se llevaron a pensar que son 3 años, son meses, pero se implantó lo de hacer hospitales más descentralizados, o sea, fuera de los lugares, los típicos que eran el gran hospital, y si hay ese ya te dan, pero hizo hospitales y bueno, intercomarcales, teniendo en cuenta siempre los 200 kilómetros de diámetro. O sea, no que hubiera en 200 kilómetros de diámetro, pero que fueran aquellos que hubieran, o sea, como haciendo parcelas en este sentido.
Vale, es que hay cosas que como ya les he dicho, ¿vale? Vale, sí, como era asistencia social, junto con Mujeres Libres, una de las otras cosas que hizo el Ministerio fue organizar el sistema para sacar a las criaturas de los centros, de los centros donde había frente, donde había bombardeos y donde había frente, y llevarlos juntamente con Mujeres Libres y con que Mujeres Libres y el SIA estaban juntos con la solidaridad internacional antifascista. Se construyeron llars infantiles, escuelas infantiles, pero ¿sabes? Los más pequeños, y luego colonias. Las colonias ya venían de la República, pero se hicieron colonias se extendieron las colonias para que sobre todo las criaturas que estaban o en zonas de frente o en lugares bombardeados como Barcelona y tal, pudieran estar en un lugar más en la naturaleza y más y fuera de peligro, ¿no? Y por último, una de sus luchas, juntamente con Mujeres Libres, cada una en su aspecto, pero las dos iban por el mismo camino, fue la lucha por el abolicionismo, por abolir la prostitución. Ya sé que ahora hay personas que dicen que son prostitutas como quieren. Exactamente. Pues si no son porque quieren, ningún problema. Pero ningún problema. Cuidado, yo sigo pensando que es una cuestión de control, por parte del hombre más que de sexo. Sigo pensando que el cuerpo de cualquiera de nosotros, sea hombre o mujer, no es precisamente lo que tenemos, no es nuestra fuerza de trabajo. Pero si una persona o dos personas quieren practicarla, pero es que estamos hablando de una época, ahora tampoco, esas tres personas son las que tienen voz, pero la trata y todo lo demás están ahí detrás. Pero dicho esto, en aquella época era alucinante cómo funcionaba lo de la prostitución. Yo vengo de una ciudad en la que había una fábrica el cáñamo, y como en esa, muchas otras que llamaban asgarrianoias, que hacían, que se las llevaban a asgarriar, es que te hacen daño, o que te llevan al mal camino y tal. Bueno, pues, porque los amos de las fábricas, los jefes de las fábricas, una mujer deshonrada por el burgués de la casa, que su hijo de 17 años normalmente se estrenaba con la criada que había venido del pueblo con 12. Y sigue pasando. Vale, y sigue pasando, pero en aquella época era... Sí, ¿vale? Era una cosa así. Y entonces el 80% de esas mujeres no tenían nada, habían ido de ahí a criadas, no tenían nada más, iban directamente a la prostitución. Claro, ¿cómo sacas a la gente de la prostitución? Tienen la mayoría pues preñadas, con hijos, no sé qué tal. ¿Cómo sacas? Miserables, en contextos miserables, pues dices, bueno, no, es que... Y no desde una cuestión moral, jamás, ni Mujeres Libres ni Federica Montseny, máximo respeto, al revés, pobres mías. Lo que hicieron fue crear el sistema, que luego acabó la guerra, pero bueno, a crear el sistema para que esas mujeres tuvieran un apoyo para poder salir si querían de la prostitución. Es decir, si tienes hijos voy a crear escuelas, que claro, todo es un compendio, ¿no? Si tienes hijos voy a crear escuelas, si durante unos meses te estás formando, pues me voy a hacer cargo de pensionarte para que te puedas formar, para que puedas salir de la prostitución. Si eso no le parece a alguien revolucionario, pues que baje también y lo vea, ¿no? Bueno, pero insisto, siempre desde una cuestión nunca de forma asistencial en el sentido caritativo y nunca, y no juzgando ni nada semejante, no desde la moralidad, sino desde lo demás, ¿no? Eso fue, ya os digo que fue en connivencia con Mujeres Libres. Mujeres Libres tiene una historia aparte, absolutamente revolucionaria, que ya si queréis lo hablamos en otro momento. Y
Bueno, planificación ya os lo he dicho, orientación psicosexual, venía de este médico, que es otro médico que estaba en Cataluña, que se llama Félix Martí Ibáñez, que fue muy importante también en ¿cómo os diría yo? En hacer avanzar la idea que se tenía precisamente de la psicología sexual, de que no era de apartar el pecado, de apartar cosas muy importantes también en ese sentido. Que luego, ya les digo que esto es una labor de equipo, que está Federica en el ministerio, pero hay mucha gente que ya lleva trabajando en eso durante muchísimo tiempo. Por cierto, uno de los médicos que os he dicho, Isaac Puente, todavía está en una cuneta. Y fue muerto precisamente por médico, y fue muerto precisamente por hacer su labor, incluso en los lugares donde había llegado el fascismo. Bueno, eso, para que nos hagamos la idea de cómo funcionan las cosas, ¿no? A reeducación, se empezó a hablar de la reeducación, llamaban reeducación de inválidos en aquel momento, se empezó a pensar que no eran algo que tenía que estar que no tenía que estar en una esquina de la casa o escondido en un sótano, que bueno, todos nosotros sabemos que eso no hace tanto que todavía pasaba, de coger a discapacitados, inválidos y hacer eso. Pues en los años 30 ya se hizo. Cantinas, convencer a las fábricas para que hicieran cantinas en los trabajos, para que hubiera farmacias en los trabajos, para que hubiera bueno, cantinas, comedores populares, y para que hubiera bueno, todo lo que... Es que ahora nos parece un poquito normal, pero también es que puso en marcha sesiones de psiquiatría y campañas contra las venéreas en los frentes de guerra. Y claro, es que estaríamos hablando mucho rato y la mayoría, la campaña de las venéreas en los frentes de guerra vale, porque es normal, hay una cosa y tú reaccionas. Pero lo demás son cosas que en principio salen de ahí y salen como revolucionarias porque nadie las había dicho ni puesto encima de la mesa hasta ese momento. Bueno, y lo que os he dicho, en definitiva, el objetivo principal fue sustituir la caridad cristiana y las iniciativas privadas por la gestión pública y eficiente de la asistencia social y de sanidad. Pues hasta aquí lo del ministerio, que, como sabéis, entraron ya los de Negrín y esta gente, y los anarquistas en esa tesitura. No sé si abandonaron o fueron amablemente compelidos a abandonar el gobierno. Oye, bueno, como es un poco... Yo es que quería hacer una pregunta, porque... bueno, dices que estuvo Federica Montseny 2 años en el gobierno. No, 6 meses. Todo lo que estás diciendo me parece imposible que pudiera poner algo en marcha. O sea, que se está diciendo que hizo muchas cosas... No, que se puso. Y en la guerra, crear hospitales, crear Sí. todo eso. Yo es que lo veo... Vamos, que no lo sé. Y luego otra cosa, yo cuando era joven estuve en la CNT y el patriarcado y el machismo existía, Claro. vamos, eso de, quiere decir, ¿no? que mucho la CNT, pero que el hombre era machista y a las mujeres nos trataban como nos trataban, ¿eh? Sí. Bueno, bien, vale, pues eso te estoy diciendo. Pero que sí, pero a ver... Vale, pues vale, que sí, pero yo estoy hablando de... Que además de anarquistas somos seres humanos. Y No, pero que esto hay que aprender. que estás diciendo 6 meses y estás diciendo tantísimas cosas Sí. que tenía proyectos de que se hicieran. No. En 6 meses. Los proyectos te he dicho lo de la ley de aborto. Lo que te estoy diciendo se hizo. Empezar las sesiones. Pero quiero decir, en la situación que estaba entonces Sí. España, en 6 meses yo creo que, y la falta de comunicación, la dificultad para comunicarlo a toda la gente, creo que me parecía muy difícil que pudiera llegar a mucha Te gente. alucinarías de cómo se comunicaban. Y es que ahora pensamos que la Yo comunicación es tenía la un tío única que era herramienta. secretario de la CNT en Ajá. AMSO, o sea, y a otro lo fusilaron. Que te quiero decir que tengo mucha familia que estuvo en la CNT, exiliados en Francia y todo, pero que contando esto, pues yo veo que realmente poder hacer algo, no sé si pudo Sí, lo que pasa es que eso se truncó, bueno, del 39 se truncó y hubo cosas que, insisto, no se pudieron extender como la ley del aborto, que se puso en marcha y que con el decreto se hizo, y tanto que sí. Y más diciendo que, por ejemplo, luego vino el gobierno
todo, o sea, que quiero decir, o casi Pero todo. cuando puedes paralizar cosas, pero no lo puedes paralizar todo. Y hay cosas que se siguieron, haciendo. En el momento que El se SIA, está- lo que pasa es que lo llevaba Mujeres Ya. Libres y tal. Todo lo de las colonias infantiles, las escuelas infantiles, las colonias, lo de apartar a las criaturas de los frentes de guerra, las sesiones, mira, lo de los inválidos no lo sé, pero lo de la cuestión de la salud mental, por decirlo de alguna forma, de psiquiatría, lo de las venerias, por supuesto, lo de los hospitales, que no se hicieron los 500 que se tenían que hacer, seguro, pero que se hicieron hospitales, te lo puedo asegurar. Y esa que es como sí, te lo puedo asegurar. Las informaciones que se dan a las mujeres para la higiene, para los cuidados y todo eso, a mí ha habido, que están vivas todavía, bienvenida, que vive en Torrero, y ella me lo contaba. Ella me contaba, dice, es que se puso en marcha eso y las mujeres tenían la información que en los tiempos actuales ha sido difícil, ¿eh? Y todavía en algunos sitios es difícil. Sin embargo, entonces lo normalizó. Digamos que el asunto de los cuidados de nuestros genitales, vamos a hablarlo así, o del tema sexual, era una cosa, lo normalizó. A lo mejor en las grandes ciudades, ¿no? Sí, también está mal. Cuando se lee la biografía de Amparo Poch, entiendes por qué fue así el Ministerio de Sanidad, porque se dedicaba, digamos, a otras cosas, pero Amparo Poch tenía años de práctica médica y clínica con estos perfiles de mujeres, enseñando mucha higiene, absolutamente atendiendo a formidables. prostitutas de la zona del centro de Zaragoza. Sí. O sea, que toda esa praxis médica luego, boom, o sea, tenía la cabeza ya... Y ya te digo, a Isabel Puente, planificar Maeztu, eso. había gente que sabía cómo hacer las cosas, pero eso te digo, es una cuestión general, ella está ahí, pero es una labor de equipo, por decirlo de alguna Si forma. eso se hizo ahí, como dice la compañera, con esas circunstancias que me parece increíble, lo que se podría hacer ahora con los recursos existentes y que no se hace. También me gustaría que matizar una cosa que decir, en el gobierno de Largo Caballero en plena guerra civil no están, la política del gobierno republicano no tiene efectividad sobre todo el territorio español, es decir, que hay que pensar que está sobre el territorio republicano. Entonces, los efectos no hay que pensar en un territorio muy amplio, sino en la zona más, si se desvía hasta, como ha dicho, se desplaza el gobierno en Valencia, claro que en Valencia hay una tranquilidad que no se siente en el frente. Entonces, a veces aplicar las medidas en una zona más o menos tranquila, porque Valencia es una zona tranquila hasta que avance el frente. Entonces, claro, es lo mismo establecer estas medidas en esa zona, la zona de Levante, que ponerte en el frente de Aragón. Que con eso ya, con las colectividades ya tenían bastante. Sí, pero eso no sé qué. Entonces, que no parece tan imposible aplicar estas medidas si pensamos en la esfera en la que tenían cobertura. Pero tuvieron bastante, ¿eh? O sea, fuera de Valencia también y... No, me refiero a Valencia porque estaba Ah, la sede del vale, gobierno. sí, vale. Pero me refiero que desde allí es una esfera que se podría proyectar. De hecho, se hicieron cosas en los sitios que a veces te parece más raro, porque con el caos de frente y tal que había en Andalucía, también se llevaron a cabo algunas en algunos lugares también. Lo que sí que es verdad es el compromiso que tiene la República en la educación y en lo que es otro mundo, un mundo más llevadero, diferente. Entonces, en todo lo que pudo hizo a ese nivel. Es verdad que siempre ha habido traidores. Y en la República hubo muchísimos traidores también, que por unos intereses o otros no dejó avanzar tampoco a la República porque se oponía. ¿Qué pasa en la política y en los intereses? ¿Querían hacer una pregunta? No, yo no. A ver, es que cuando Carmen ha intervenido, justo estaba yo pensando en lo mismo, que decía, pero todo esto en la guerra se pudo hacer. O sea, yo es que creo que lo hemos pensado todos y justamente la intervención de Carmen me ha parecido, digo, En Barcelona y supongo que en todos sitios fue igual. lo que ha explicado Susana, claro, se comprende. Pues igual que ahora vemos cómo funciona una guerra, que no es un país se invade de golpe y el resto del país está funcionando, pues me imagino que en España pasaría igual. En Cataluña, igual también porque es lo que conozco, y supongo en otros lugares, Sí. en otras cuestiones y por lo que fuera, igual. En menos de 2 meses
se convirtieron las industrias normales en industrias de guerra, con la mitad de los hombres en el frente. De armamento. ¿Vale? Con la mitad de los hombres en el frente. Se puede hacer. Sí, O sea, sí, las sí. cosas cuando dicen, ¿cómo Claro. lo consiguieron? Pues sí, además colectivizados, muchos quintacolumnas, Claro. dueños que huían y dejaban las fábricas y que ahora cómo funciona, ingenieros Sí, sí, no sé sí. qué y tal, y en 2 meses se reconvirtieron las industrias en industrias de guerra. En 2 meses. Se puede. Claro que la cuestión es que la voluntad exista. Contratar 6.000 chinos, porque si no, no me lo explico. No, porque los mismos trabajadores a lo mejor nos quedan. Pero claro, pues yo qué sé, pues estarían a 3 turnos, bueno, a 2 turnos de 12 horas. Tengo entendido que muchas mujeres se incorporaron, Todas, no todas, se incorporaron. Pero es que aún así- Sustituyeron, ¿no? Bueno, no, a ver, había muchas que ya estaban en las fábricas. Sí. Cuidado, eso de que la mujer no estaba en la fábrica Pero es que, es un cuento chico. ¿y medios? Medios, Porque sí. hacen falta medios. Sí, los había. Vale, tenemos mano de obra. Medios, Pero medios en las zonas del frente a lo mejor no, pero habría en sitios donde la vida medianamente seguiría, como era la zona de Pero Valencia. para levantar toda esa cantidad de... Bueno, pues se Pero- organizarían. Pero es que no... Hace unos días he encontrado con unos documentales, están en francés, en YouTube, de Henri Cartier-Bresson, que aún no es Victoire de la Vie, que habla precisamente de esta extensión que se hizo de hospitales. Y es un documental de... Serían en ciudades grandes, me imagino. No necesariamente. A ver, pensad que no estamos hablando de los hospitales que vosotros pensáis. Claro. El otro día estuvimos... Un momento. Claro. El otro día... Que no A sé ver, quién es un momento. El otro día... Casas de pueblo. Eso es. El otro día Y aquí estuvimos en en Huesca hay un montón. El otro día estuvimos en el que habían muerto porque era zona de frente y habían muerto un montón de gente, ¿vale? Y estuvimos allí porque la gente que había muerto la habían metido también en una fosa común, pero habían muerto, simplemente eran combatientes que estaban en el hospital y la habían niñado al hospital. Y era Rivas de Freser, que es la salida, o sea, ya la salida de la retirada. El hospital era el antiguo balneario del pueblo, montado y trayendo con ambulancias de un sitio, con las de esto del otro, con las... cuando... O sea, reconvirtieron. Reconvirtieron. No, pero construyeron hospitales también. También te digo. para el frente. Sí, exacto. Bueno, es que además hay otra cuestión de que en esos años España era totalmente diversa. En cualquier pueblo había 800 o 900 o 1000 personas. El 85% eran del campo. Y entonces era más distribuido, es más fácil hacer cosas más pequeñas en ese sitio para llevar a cabo. Y encima, con esa particularidad que además, lo que fueron en los pueblos, lo que era la agricultura, había una explotación tan grande y había una desigualdad tan grande que es lo que hizo que surgieran las colectividades, la misma pobreza que había, porque a lo mejor tenían 7 o 8 hijos, un matrimonio y no había trabajo. Y entonces había una escasez grandísima. Y de ahí vino lo que son las colectividades. Pero claro, se dio una casualidad que había unos hombres con unos cuadros y unas mentalidades que llevaron a cabo lo que querían llevar. Y esa es la cuestión. Igual que se hizo la colectivización del cine, igual que se hizo Estaba la estructura de CNT y mucho ya en el Consejo de Aragón ya estaba hecho. Ya estaba, la estructura se había pensado Claro, antes, y era a lo mejor la casa del cacique del pueblo. Ya, por ejemplo, una casa grande pues se Una convertía casa grande era un hospital. por ejemplo, No era el concepto de hospital que tenemos. Claro, es Lo que que traían hay que entenderlo así. Unos No, aparatos. es un hospital de 500 Y la estructura de sindicatos es importante para toda la propaganda. por ejemplo, aquí en Alfajaní, ahí en eso había terratenientes que tenían muchísimas tierras, pero había montones de hombres que salían a la plaza todos los días a trabajar y trabajaban media docena, una docena, los demás iban a quedar sin trabajar. ¿Y qué hicieron? A los ricos, a la gente terrateniente le dijeron, mire, cójase usted las 3 hectáreas mejores que tiene usted. Y esas para usted. Pero las demás son para la colectividad. Y las colectivizaron, y mi padre me decía, los graneros y todo lo que eran los almacenes del pueblo
durante la República y más donde estuvo la colectividad, estaban repletos de todo. Y entonces, de puta madre, ¿no? Cuando los amos volvieron a las fábricas, dijeron, uy, con números y con estadísticas, se sabe que estaban mejor de cuando se fueron. En plena guerra, ¿vale? Y haciendo no sé qué. Y os cuento una cosa porque esta me gusta mucho porque es muy buena. La casa de Elizalde, la hispano-suiza. Hostia. Hispano-suiza. Una de las dos hacían lo de los aviones y tal, estaban reconvertidas. Una de las dos, ahora no me acuerdo. Vale, es igual. La Elizalde de la hispano-suiza resulta que les llegaron aviones. Estaba cualificada y les llegaron aviones rusos desmontados. Uno montado, los demás desmontados. Y las instrucciones en ruso. Y lo montaron. Ahora montado. Se los miraron así, desmontaron el que estaba montado. Y montaron los demás. Le quitaron peso y modificaron piezas que hicieron mejor, lo volvieron a montar y entonces ya sabían cómo se montaban los otros. Quiero decir, cuando la gente tiene... Igual es que no sabían dónde iba la pieza y ya la dejan. Unos cuantos tornillos les sobraron. Como cuando lo del Ikea. Y desde esto al cajón. Y esto es cuando al principio he dicho que era de una La necesidad. La necesidad, pero que además que era como una generación que ya se ha extinguido, porque eran capaces de... Nadie les había dicho que no se podía. Como nadie les ha dicho no se puede, pues pudieran. ¿Vale? Pues, claro. Y llegaron hasta donde llegaron. Bueno, hasta ahí sería el ministerio. Es cuando sale para... O sea, aún en el 30... Bueno, sigue con la guerra, sigue como publicista, sigue en la CNT. Y en el 39, en la retirada, aún está a cargo de los colectivos que estaban intentando ayudar a heridos y demás a poder hacer el paso por la frontera. Pasa la frontera, la pasa sola por un lado, los pillan algunos, Joan Mañé por un lado, ella embarazada. Y de hecho, estar embarazada la salvó de la muerte con el estado de Vichy, con el gobierno de Vichy, que ya se había implantado. Acabó desterrada en un pueblo así perdido, y entonces poco a poco se fueron moviendo hasta llegar a París, haciendo todo tipo de trabajos. Me comentaba Armando que había leído una cosa, diga tú. Sí, de que incluso estuvo dando clases de francés a oficiales de la Wehrmacht en su casa. ¿De francés? No, ellos pensaban que era francés, pero les hablaban catalán. Se hablaba catalán. Que estaban aprendiendo francés. Oficiales alemanes, ¿eh? Sí. Claro, sí. Ostras. Bueno, ya, y sin entrar mucho en cosas de que igual es que tampoco las vas a entender, no es que seáis tontos, es que las cuestiones internas de la CNT son como muy locas a veces. A partir de 1945, cuando ya se instalan, al final se instalan en Toulouse, se crea el grupo que se llama el Grupo de Toulouse, se instalan en 1945, se instalan en Toulouse y desde entonces hasta su muerte es parte de las diversas maneras. En el 45 ya lo es, de la dirección de la primera CNT, de la CNT, digamos, después de la guerra, en el exilio, que es después del 45, que hay una especie de escisión. Hay una escisión entre los que querían colaborar con la República en el exilio, con lo que significaba eso en muchos casos, en otros no. Hay casos, a ver, no solamente os explico un ejemplo, en los barcos que iban hacia México no subían anarquistas. Los llevaba gente del gobierno de la República que eran del gobierno, que eran de Negrín y que eran comunistas. Los comunistas no dejaban subir a los barcos a los anarquistas. Por tanto, colaborar con según quién, pues claro, que todos no y que seguramente en muchos sitios no, pero dijeron que el error, entre comillas, de lo de los ministerios que ya estaba bien
y se integraron en digamos, en el ala dura de la CNT en el exilio. Y a partir de entonces empiezan las leyendas por lo visto estaba en todas partes, empiezan las leyendas de cómo de verdad mandaban mucho. Como mandaban mucho, tenían muchísimo peso, tanto Esgleas como ella tenían muchísimo peso en muchísimas de las cuestiones que tenían que ver no solamente con la CNT en el exilio, sino con lo que sería defensa interior, que era, a ver, en el mismo momento que acaba la guerra se vuelven a crear núcleos de la CNT dentro del Estado. Núcleos clandestinos, por supuesto, que van cayendo, además, pero contra el franquismo se crean grupos de la FAI, de las juventudes y de la CNT dentro del Estado. Entonces estos grupos tienen relación con la CNT en el exilio, como no puede ser de otra manera, que además les da soporte, les va no sé qué, pero llega un momento en que quieren hacerlo de otra manera y dejan de dar soporte. Se supone que a través de ellos, a través de Federica y de Esgleas, no lo he visto en tal, a lo que sería defensa interior, en el sentido de enviar guerrilleros y maquis al interior del Estado español, ¿vale? Cosas como esta se dice que tienen que ver con ellos, pues tendrán que ver, pero bueno, en principio eso no quita todo trabajo, incluso también en el exilio, porque cuando estés de acuerdo con eso también estás haciendo otro tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, mantuvieron la llama, mantuvieron toda la cuestión del exilio, y sabéis que vuelve en el 77, cuando acaba la dictadura, para dar el glorioso meeting de Montjuïc, el del medio millón de personas, y ya, poco a poco tiene muchísima edad, no tiene vista, pero si veis todas las... Antes me estabas hablando tú la clave del 84. Del 84, o sea, hay vídeos en los que tiene 86 y 87 años y que verdaderamente es clarísima en las cosas que dice. También habla de esto que la están acusando y tal, dicen todo era culpa nuestra y todo era no sé qué, también lo habla en algún momento, pero sigue siendo, es decir, exhibiendo las ideas más radicales y más puras del anarquismo. Cuando digo radicales lo digo en el mejor sentido de la palabra, de raíz. Y lo sigue siendo hasta su muerte en el 94. En el 84 tenía 79 años, en ese programa que pones en YouTube, pues con 86 la clave anarquismo. Estaba que se salía también, no lo digo ahora. ¿Pero el exilio en Francia? ¿Que sí? ¿Todo el exilio en Francia? No quiso irse a América. Pero ella estaba tomada por los nazis. Sí, es lo que te estoy diciendo. Que estaba de forma... pero es que estaba toda la retirada allí. Por eso se la 9, por eso la mitad de la resistencia francesa no era francesa. Coño, unos por un lado y los otros por el otro. Tampoco sería fácil. No, fácil en absoluto, no les es fácil a nadie. Mucha de la gente que entró, por ejemplo, por la frontera de Francia y fueron a Argelès y demás, se vieron primero que las mujeres para aquí, los hombres para allá. Entonces cogieron a los hombres y les dijeron que tenían que ir a campos de trabajo. A campos de trabajo que cuando vinieron los nazis se convirtieron en campos de trabajo nazis. Que mientras estuvieran, o sea, se fueron salvando los que podían trabajar, los que no, que se rebelaban, acababan en Gusen, acababan en Ravensbrück, acababan en Mauthausen. ¿Vale? Un tío mío de la por lo menos CNT, conocidos. un tío mío de la CNT, que he dicho de Ansó, terminó en Francia y terminó en Mauthausen. En Mauthausen. Las escaleras de Mauthausen. Mandaron muchos también a reforzar la línea Maginot. Y allí fueron rodeados por los alemanes, y como allí se rendían los franceses por miles, nada más que veían un casco alemán, tiraban el fusil y levantaban la mano. Bueno, y además hacer una línea, Entonces, por segunda vez que todos no los llegas a trabajadores que eran españoles los capturaron, y esos a Gusen y a Mauthausen. Primero a Mauthausen y después a Gusen, que era donde los sentenciados de Mauthausen iban... Ese libro, quiero decir, salió con 30 kilos, pero salió de la... Y las mujeres a Ravensbrück. Bueno, eso pasaba, lo que estás diciendo, pasaban esas cosas, estaban separados
hay squads y revistas de la época, y periódicos de la época de la gente que les daba soporte dentro de Francia, que ves que la mitad del periódico son notas que van diciendo tal busca tal, que está en el campo de no sé qué, busca a tal y ponle la nota a no sé dónde, ¿no? Del campo de Barcarès a la ciudad de Lyon, de la ciudad de Lyon a no sé qué, y la mitad del periódico son eso porque estaban separados, que era una forma también habría de decir zonas más conflictivas que otra o supongo, ¿no? O territorios hostiles que tendrían que cruzar solo para comunicarse. No, la cazaron, lo que pasa es que estaba embarazada y se ve que les dio un aire, porque luego no les importaba una leche y otras cosas, pero por lo visto, y entonces la echaron a un pueblito que se llama Bord, o una cosa así, que está que serían de los de Provida. Serían de los de Provida. Bueno, la cuestión es que eso es lo que hizo. Os digo, lo de tener tanta edad y tal, porque tiene dos... vi un momento que cuando hablaron, le preguntaron, cuando ya tenía 80 y pico de años, le preguntaron eso, joder, donde había puesto yo la frase, que era cuando Zapatero había ganado y era socialista, y dice, bueno, los socialistas han llegado al poder, han tomado el poder, no, el poder ha tomado a los socialistas. Con 80 y muchos años, doña Federica hizo eso. Bueno, y... Perdona, se murió. Sonia, un segundo. Perdona. Voy a ir, es que hemos preparado un picoteillo para juntarnos después 5 minutos y es que a las 9 vienen a las 8:30, pero esperarán, porque les dije que teníamos este evento. Viene un grupo de música que ensaya aquí todo el año. Acabo 2 Entonces minutos voy preparando y ir terminando, y si queréis comentar alguna cosa, sin problema. Porque si me veis moverme por aquí no os preocupéis, pero es que si no, no nos dará tiempo, y hombre, también ese ratillo nos gusta después de tomar algo y tal. Pues eso que estábamos diciendo ahora de que las cosas se hacen, una de las frases que murió diciéndola es que creyendo que la única manera de hacer la revolución es hacerla. Entonces, que sepáis eso, que tuvo, que en cuestiones literarias fue absolutamente... Yo creo que es mejor casi leerla, porque es lo mismo, es entender muchísimas cosas. Y no sé, es que explicaros ahora las novelas y todo eso... Hay material en YouTube, hay muchísimo material de todo, pero... mirad, solamente La Indomable. Y porque os decía que era una novela autobiográfica. Y es una novela autobiográfica que es muy joven cuando la hace todavía. Que se llama, la protagonista, como os he dicho, se llama Federica. Y le pasan las mismas cosas que a ella. O sea, en este caso los escritores sí que... Pues igual es una autobiografía. Pero es anónima. Pero es del 38, no es anónima, es ella. O sea, esta tía escribió lo que no está escrito. Sí. Vale. Hubo veces que no firmó porque, sobre todo en los años de la dictadura Primo de Rivera, Claro, todo esto, no escribió con su nombre, pero... No, pero a veces sí, ¿eh? O sea, también es verdad que para dar más... A veces escribían con seudónimo para dar como más... Hay más gente. Pero venía firmada Federica. Sí. Totalmente. Lo que es una pena, ¿verdad? Que los hombres y las mujeres, no lo que es la sociedad en sí, se menea y sale a defenderse cuando realmente está muy jodido. Si no lo sabe. Entonces, esa situación es lo que hizo en ese momento, cuando estamos hablando de las colectividades, lo que estamos viendo en cualquier empresa que hemos trabajado cualquiera, cuando se menea y cuando salen a la calle a defenderse, cuando realmente están muy jodidos. No tiene nada que perder. Y entonces, desgraciadamente, creo que hoy en día va a pasar lo mismo, y pasará lo mismo. Ante una situación realmente que estamos viviendo, con un cambio tan fuerte, con unos intereses tan grandes, pienso que volvemos a lo mismo. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, por poner un medio sitio, piensa Alemania, Francia, que están llevando todo el trabajo que se está destruyendo en esos sitios, por lo que son los adelantos que hay, y se van yendo a Chile, por ejemplo, a esta parte. Y entonces eso va a crear grandes movimientos. Bueno, pero es que fíjate en una cosa, y en eso estoy de acuerdo en todo lo que decía ella de mujeres libres y todas las demás. Y no ellas, las anteriores, que el baile te pille bailando.
En los años 30 Federica Montseny y la CNT pudo hacer esto porque desde mediados del siglo XIX la clase obrera, la clase trabajadora y mucha otra gente se estaba autoorganizando, tal como estamos haciendo ahora. Sí. Aquí, hoy. ¿Vale? Tampoco estamos haciendo ahora hoy y aquí. No soy optimista. Es un trabajo arduo. Pero estaban y creaban ateneos y creaban cooperativas de consumo y creaban todo. Es lo mismo, tenemos que crear nuestra sociedad paralela en la que no dependamos de tanto. Por lo mínimo intentemos no depender precisamente de esa globalización que nos imparte. Que mientras tengamos la tripa bastante llena, que comemos bastante, es difícil. Pues yo te prometo que si no... Si la tripa está llena, quiero acabar es con que una el frase, sistema con otra funciona. frase. Acabo con otra frase. He empezado con una, acabo con otra, ¿vale? Vale, pues la otra es sobre el futuro del anarquismo. Empiezo con una frase, acabo con otra. Y habla de revolución. El futuro del anarquismo. Cuando todo haya fracasado, quedaremos nosotros. Ha fracasado el comunismo de Estado. La experiencia de Rusia es desastrosa. La gente ya vuelve. Hace años, de esta frase. Del 84. El socialismo, por su parte, poco a poco se ha ido adaptando y se ha convertido realmente en el gerente de la sociedad capitalista. Como esperanza de sustitución del mundo tal como lo ha forjado el capitalismo tras la Revolución Francesa y toda la Revolución Industrial, solo quedamos nosotros. Nosotros, forzosamente, hemos de enraizar de nuevo. Pues perdona que diga, pero 8.000 millones de personas en el mundo, bueno, pues ojalá, pero vamos, que no es imposible. ¿Sabes que sociológicamente el 8% es el que mueve el mundo? No, y no estoy hablando, cuidado. No estoy hablando de los que tienen más dinero, no se me entienda mal. Se han hecho experimentos sobre gente que tiene ideas, que tiene unas ideas determinadas. Por ejemplo, si tú piquetas este botón, tú le vas a hacer daño a esa persona. Y era mentira porque era un experimento psicológico. ¿Vale? Y le haces ese botón porque lo ha hecho mal y entonces tú haces así como a las ratas. Gente que si se lo dice una persona de autoridad de un lado, va cada vez y además se iban animando y le iban dando un tanto por ciento elevadísimo de gente que le hacía daño, que no era cierto, pero que le hacía daño a las personas. El 8% de gente que se mantiene, el tanto por ciento de gente que se mantiene crítica, que se mantiene absolutamente, que se niega a hacer cosas como estas y que se tal íntegra, es el 8% sistemáticamente. Es verdad que la vida es una evolución. Pero habría que preguntar quién es la persona, ¿no? Hay que preguntar quién es la persona. Hay que encontrarla y juntarla. Porque depende a quién le damos al botón, yo le doy 20 veces. Y tanto. No sabemos quién es la persona, es un poco. ¿Que somos hippies o qué? ¿Que somos hippies? Tampoco te tenemos que por lo que has dicho de socialismo, no, yo no lo he dicho, bueno, vas avanzando y entonces ¿qué nos queda? Si hemos llegado a todo eso, que no sirve, seguro que el próximo paso es más avanzado. No, pero la frase que has incorporado está en el debate de la clave de 1984, que os lo recomiendo de verdad, porque ahí se abren, todos los que intervienen son personas que están muy implicadas, no solamente en CNT, porque también lleva liberales, que por cierto hay que ver el liberal que lleva, cómo se retratan ellos mismos, que ahora son neoliberales. Y también un marxista, un chico joven marxista. Es muy interesante ese debate y aclara mucho sobre lo que nos ha introducido la compañera. Es imposible hablar de todo, de ella. Habla de eso porque se tiende a la autogestión. Cuando una vez que ha fracasado todo, se tiende a la autogestión como medida de salir de los sistemas implantados. Pero veremos. A los problemas que se te plantean en cualquier ámbito, la organización y la colaboración. O sea, lo que lo ha transformado es el interés de unos pocos sobre
ponerse sobre la mayoría. Pero en realidad, si tú analizas cómo eran las sociedades antiguas antes de, digamos, de que aparecieran los núcleos de población, o sea, los pueblos, por decirlo de alguna manera, cuando el ser humano vivía en pequeñas comunidades, podrás ver que todo era colaboración, cada uno atendía a lo que más capaz era. No, es que esa frase sobre la crítica de la Unión Soviética y del comunismo del año 84, es que igual, corrígeme, que igual, seguro que lo sabes tú mejor, pero el primer informe que trajeron, que creo que fue Joan Peiró, ¿no? En el año 19, es que ya lo decía en el año 19. ¿Fue Peiró? Yo creo que fue Peiró el que fue enviado por la CNT al primer Congreso Internacionalista y allá lo dice lo que iba a pasar. Sí, pero esto lo está diciendo en el 84 después de verlo. El otro lo vio antes de que pasara. Sí, pero lo está diciendo, solo quedaremos. Sí, pero es que en el 19 ya lo dijo él, que era una brutalidad lo que estaba pasando ahí. Sí. Bueno, y que luego en el 84 dijera, es una brutalidad lo que está pasando. Sí. No. Bueno, la frase que han dicho, ¿no? Pero es que. No, pero. Es que ya lo habían visto mucho antes. Es que se lo creían. Lo hubieran visto 2 años después de que empezara la revolución, o que triunfara. Bueno, pero que lo habían me parece más significativo. Muchas de las cosas que están sucediendo ya las no, pero que es un informe, hostia, es muy bueno. ¿El informe qué? ¿Cómo se llama? Lo redactó Joan Peiró cuando fueron a la Unión Soviética y hicieron un congreso internacionalista y la CNT mandó a Joan Peiró, no sé qué, y cuando vino dijo lo que había visto. Y fue lo que pasó. Pero también tenía un sesgo y era que los que apoyaban la CNT ahí. El Che también. Bueno, el sesgo no, pero que cierres la chapa para dar una lo ves con perspectiva y dices. Bueno, compañeras y compañeros, todas y todos. Para hacer la revolución, lo que ha dicho Sonia, estamos aquí. Nos juntaremos todas las veces que podamos y disfrutaremos como hemos hecho hoy. Así que muchas gracias por venir. La Asociación Vecinal nos invita a un agape de convivencia y nada, es un placer de verdad compartir una tarde de estas maneras. Que salgamos de la rutina cápsula y que tengamos en cuenta lo que he dicho. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ahora sí que hace. Sí, las sillas las vamos a dejar así, porque además estos discos no